Bueno, pues hemos tenido esta segunda sesión de este seminario de la licenciatura, que ahora está un poco enfocado en la parte de dotar de una perspectiva antropológica al seminario de la licenciatura en ciencia forense, y pues ahora nos acompaña la doctora Marcia, a la cual le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo para darnos esta charlita, que se titula, pues bueno, una arqueología de la necropolítica, omisión, desaparición y legados de la dictadura en Brasil. Me voy a permitir presentar a la doctora con una breve semblanza, para que todos ustedes pues tengan un poco de contexto sobre ella. Es doctora en arqueología e investigadora del Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Su investigación explora cómo persiste en la burocracia y en la gestión de cadáveres la desaparición de personas en Sao Paulo, Brasil, comparando la última dictadura y el periodo democrático. Digamos. Su formación incluye licenciatura en Historia y un máster en Arqueología, ambas por la Universidad de Sao Paulo, y una especialización en Antropología Forense aplicada a los derechos humanos en España. Su anterior experiencia profesional en contextos forenses está relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas de la última dictadura ahí en Brasil, en lugares como la región amazónica para el Ministerio de Justicia y para el estado de Bahía como consultora de la Comisión Especial para los Muertos y Desaparecidos Políticos. Del 2013 al 2017 también formó parte del grupo formado por diferentes instituciones del gobierno brasileño para la identificación de desaparecidos relacionados con la fosa común de Perú en la ciudad de Sao Paulo. También trabajó en Etiopía, en sitios arqueológicos relacionados con la invasión fascista italiana durante la Segunda Guerra Mundial, en el norte de Portugal, con algunos proyectos relacionados con la memoria de la guerrilla, y en España, ahora también en proyectos relacionados con la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. Así que, pues bueno, toda una especialización en la parte de desaparición forzada, aplicando obviamente pues la parte de arqueología, que también es sumamente importante y que ahora también en la licenciatura le estamos tratando de darle un nuevo aire a esta parte, esta línea de investigación. Así que, Marcia, muchísimas gracias y pues te dejo la palabra y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Pues a ver, déjame compartir la pantalla. Pues bueno, antes que nada quería agradecer, Misha, y a las organizadoras y organizadores por, bueno, esta oportunidad y este privilegio en realidad de presentar y compartir, poder debatir con ustedes acerca de una investigación que llevo un par de años y que al final me incentivó para desarrollar mi tesis de doctoramiento aquí en España. El título es Una arqueología de la necropolítica, omisión, desaparición y legados de la dictadura en Brasil. Yo intenté organizar un poco este recogido de lo que quiero presentar, un poco comparar precisamente esto que hice durante el doctorado, que era mirar un poco cómo se daban los casos de desaparición durante la dictadura en el contexto contemporáneo y reflexionar un poco estas otras formas de desaparición que podemos ver. Y creo que es un privilegio también hablar con ustedes porque hay muchas similitudes del contexto brasileño con México, con países como México, Colombia, porque muchas veces estamos muy acostumbrados a escuchar un poco el contexto del Cono Sur, de las dictaduras argentina, chilena, un poco los temas de desaparición forzada, y creo que Brasil ahí puede tener muchos diálogos con contextos más relacionados, por ejemplo, como México. Así que, bueno, en primer lugar quiero presentar un poco, bueno, situar mi trabajo y después hablar un poco de este camino burocrático de la muerte. Cómo se da cuando una persona muere, una persona sin identidad conocida, un NN, qué pasos, por cuáles instituciones pasan hasta llegar a ser inhumada en el cementerio. Entonces yo hice un poco este recogido para entender estas otras formas de desaparición que no la desaparición forzada. Después quiero presentar los casos de NN durante la dictadura militar, luego paso para las políticas neoliberales y en este contexto contemporáneo y la pérdida de identidades en Brasil. Y por fin un poco, dentro de las reflexiones finales, presentar un poco esto que estoy proponiendo como una arqueología del abandono.
para situar un poco esta investigación, la tesis y todo este trabajo que hice está profundamente influenciada por un trabajo que hice a lo largo de los años, como acaba de presentar Misha, relacionado a este background de años trabajando como arqueóloga en en contextos forenses para la búsqueda de desaparecidos políticos de la última dictadura de Brasil, ¿no? Entonces, bueno, trabajé en contextos en Amazonía, específicamente también durante años en una fosa común donde fueron ocultadas más de 1.500 personas y que fue descubierta en 1990. Luego también en otros estados de Brasil y otras identificaciones. Así que este trabajo surge de una pregunta que en realidad estaba dentro de una práctica de trabajo que fui viviendo y os voy a presentar un poco. Solo para contextualizar un poco lo que fue la dictadura empresarial militar en Brasil, ella duró entre 1964 y 1985 y según los datos oficiales tenemos 436 oficialmente reconocidos por el Estado como muertos y desaparecidos. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos siguen aún desaparecidos? El caso de Brasil, por ejemplo, de manera distinta a estos casos clásicos que conocemos, ¿no? Relacionados a la antropología forense latinoamericana, Brasil nunca formó un equipo independiente para la búsqueda de desaparecidos, como es el caso del EAF, el EPAF, o bueno, el equipo de Guatemala, en Uruguay, en fin. Entonces, eso generó también toda una historia de la antropología forense en Brasil y un número muy bajo de identificaciones e incluso de los propios trabajos de búsqueda en relación a estos desaparecidos de la última dictadura brasileña. Bueno, os voy a pedir disculpas porque acabo de ver también que en algunas diapositivas está este portuñol, ¿no? O sea, me olvido de poner la C en la dictadura, en fin. Y bueno. Así que, pero la otra pregunta es, ¿quién exactamente es clasificado como desaparecido de esta dictadura? Si pensamos en el contexto brasileño, como os dije, es una de las dictaduras que más duró en Latinoamérica. Son 21 años de dictadura, donde, por ejemplo, tenemos por lo menos 70.000 casos de personas amnistiadas políticas, o sea que ahora recibieron una indemnización bueno, haber sido torturadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos tener un número tan bajo de personas reconocidas como muertos y desaparecidos en un contexto de una dictadura que duró 21 años? Entonces eso viene también a raíz de este trabajo que hice en São Paulo con esta fosa común, donde había más de 1.500 individuos que tuvieron sus cuerpos ocultados ahí, pero que en realidad se reconocen como, bueno, que son que se hace la búsqueda, eran poquísimos, eran 40. Entonces en Brasil hay un problema muy grande en relación a quién es clasificado como desaparecido y tiene derecho a la búsqueda. NN, ¿quiénes son estos NN? Entonces, bueno, la Comisión Nacional de la Verdad, que fue establecida en 2011 en Brasil, o sea, muchísimo después que se acabó la dictadura, reconoció que tenemos más de 2.000 campesinos que fueron asesinados en el contexto de la dictadura, más de 5.000 indígenas. O sea, sabemos al trabajar en contextos como, por ejemplo, en la Amazonía, que hubo grupos indígenas enteros que fueron masacrados por el ejército, y además de los casos de víctimas de los escuadrones de la muerte. Y todos esos no son contabilizados en esta cifra que os dije ahora de 436 muertos y desaparecidos. Entonces ya, desde luego, cuando estamos trabajando en el contexto de la dictadura militar de Brasil, ya el concepto desaparecido ya es muy cuestionable, ¿no? Entonces aquí solo tenemos una foto de lo que se dice patio general, ¿no? El patio de los desconocidos en el cementerio que más recibe cuerpos en São Paulo, que es un patio donde obviamente no se ve las divisiones de las sepulturas, es casi imposible, si quieres buscar a una persona, a un caso específico, es prácticamente imposible encontrarlo en este campo. Abajo, a la derecha, como podéis ver, hay como una ficha de un reformatorio, que son los campos de concentración indígenas que fueron construidos durante la dictadura. Entonces, estamos hablando efectivamente de un contexto
amplio, ¿no?, de represión, donde son contabilizados apenas aquellos que estaban directamente vinculados a una guerrilla y que estaban luchando contra la dictadura, ¿no? Y estos sí son categorizados y considerados como con quienes tienen derecho a la búsqueda, mientras otros casos como los indígenas, campesinos y, por ejemplo, un otro contexto que ocurrió durante la dictadura es que entre 60 y 70 murieron más de 60.000 personas en el hospital psiquiátrico de Barbacena en el estado de Minas Gerais. O sea, se quedó conocido como el Holocausto brasileño. Durante la dictadura, un montón de categorías de personas que eran clasificadas como subversivos fueron puestos en este lugar de personas subversivas y por lo tanto tienen que ir al hospital psiquiátrico, que fue utilizado como otro dispositivo de la represión. Entonces, bueno, como os contaba, ¿no? Y dentro de esta categoría de subversivo, más allá de los comunistas, estamos hablando de mujeres, personas negras, indígenas, personas sin techo, personas con comprometimientos psíquicos, o sea que todos ellos estaban siendo llevados a estos distintos dispositivos, o sea, el hospital psiquiátrico o los campos de concentración indígenas, o eran víctimas de los escuadrones de la muerte que tenían como, bueno, dentro de este cruce de categorías, ¿no?, de raza, clase y género, como eran vistos como una categoría que debería ser eliminada. Entonces, bueno, todo esto tiene un poco que ver con cómo me interesé y cómo empecé esta investigación. Al trabajar como forense, en este caso de la fosa común de Perú, que fue descubierta en la ciudad de São Paulo en 1990, encontraron más de 1.500 individuos que estaban ahí ocultados en esta fosa, en una parte del cementerio donde no debería haber inhumaciones, ¿no? Entonces, es una fosa que fue construida durante la dictadura, pero que el universo de búsqueda de este contexto eran de 40 personas dentro de aquellas 436 que podrían estar ahí entre los 1.500 a ser identificadas. Y claro, cuando hablamos de un universo de 41 personas dentro de un mundo de 1.500 individuos que estaban ahí ocultados también, o sea, es un número muy bajo. ¿Quiénes son estas otras personas que están ahí también en la fosa? Entonces, a partir de ahí, junto con el equipo que fue creado por el gobierno brasileño para hacer los esfuerzos de identificación de este caso, empezamos a mirar la documentación de las instituciones en São Paulo. Entonces, bueno, una persona muere en la ciudad de São Paulo. ¿Qué pasa con ella? Una persona sin identidad, una persona en. Entonces ella pasa por distintas instituciones, el Instituto Médico Legal, y se produce una cantidad de documentación. Entonces lo que queríamos hacer era un poco hacer este recogido, cuál era el camino burocrático de la muerte, porque así podríamos, más allá de aquellos que sabíamos que eran reconocidos por el Estado, etcétera, etcétera, intentar ver si podríamos acercarnos por lo menos por la documentación, al perfil de esas personas que estaban inhumadas ahí en la fosa. Bueno, aquí son algunas fotos de imágenes de la apertura de esta fosa, ¿no? Que obviamente no fue excavada con métodos arqueológicos, como podéis ver, y obviamente hubo muchas mezclas, había bolsas rotas. Es una fosa que habían personas que habían sido inhumadas y después de 3 años fueron exhumadas y puestas ahí en esta fosa común. Por eso están todas dentro de estas bolsas. Bueno, y entonces estamos hablando de un contexto, y lo que quería ver cuando empecé mi investigación aquí en España tenía mucho que ver con este contexto que aún vivimos en Brasil hasta el día de hoy. ¿Quién es exactamente considerado desaparecido en Brasil? ¿Cómo podemos ver estos legados de la dictadura en el presente? ¿Quiénes siguen siendo desaparecidos en el contexto brasileño? Entonces, como podemos ver, según datos de la Cruz Roja, a cada año 82.000 personas en Brasil son reportadas como desaparecidas, ¿no? Y en el contexto brasileño, en el año 2018, 17 personas son muertas por la policía a cada día, y este número está subiendo, ¿no? Todos los años. Y estamos hablando de que de estas personas,
a lo largo de un año, 75% de los asesinados son negros, 99% son hombres y 77,9% son jóvenes. O sea, estamos hablando, lo que quería entender mejor era un poco esta violencia estructural, o sea, estas formas de racismo estructural que tienen como consecuencia esa violencia de Estado que está normalizada y casi naturalizada en el contexto brasileño. Más allá de lo que estamos hablando en el sentido de los desaparecidos de la dictadura, ¿quiénes son esas personas NN que ni siquiera tienen el derecho de la búsqueda? ¿No? O sea, ¿quiénes son esas personas que son víctimas de los escuadrones de la muerte y que no sabemos ni nombre, no sabemos ni si tienen familiares, ni nada? Entonces, en ese sentido, os traigo, bueno, algunos casos muy emblemáticos, como podéis ver, un caso en Brasil, Argentina y México, de casos muy emblemáticos que la persona tiene esta categoría, o sea, se politiza el caso cuando hay mucha... hay mucha exposición en la media, ¿no? O sea, entonces el caso de una concejana, bueno, creo que sí, de Brasil, Marielle Franco, que fue asesinada y claro, una vez que eso obviamente está en todos los periódicos, no solo de Brasil como del mundo, este asesinato, esta forma de violencia, ella es politizada, pero lo que quería entender era cómo podemos ver esa violencia estructural, estas formas de violencia de Estado y estas otras formas de desaparición que son normalizadas, naturalizadas en la sociedad brasileña. Bueno, y en el trabajo ese que hice junto con el equipo forense que estaba trabajando en las identificaciones de la fosa común de Perú, esto es lo que hemos sacado un poco, ¿no? De que esos son los documentos producidos para los casos NN. De manera distinta, por ejemplo, de una persona que muere y es analizada por el Instituto Médico Legal, pero se sabe la identidad, hay mucho menos documentación. Entonces, obviamente, las instituciones generan más documentación para los casos que ellos no saben la identidad, por lo tanto, tienen que detallar más, ¿no? La información, es decir, producir más documentación para que, bueno, para que hacer un esfuerzo de intentar identificar quién es esta persona que murió. Entonces, como podemos ver, para los casos NN en São Paulo tenemos estas distintas instituciones que están vinculadas a este proceso, que es la Comisaría de Policía, el Instituto Médico Legal, el cementerio, las notarías y los documentos. Entonces, para cada caso NN de São Paulo en los años 70, hay que existir un documento de quien recogió el cuerpo, ¿no? Del encuentro del cadáver. Luego, un informe de necropsia. Luego, una declaración de la muerte. Luego, el certificado de la muerte. Después, las fotografías, las huellas dactilares, la entrada en el libro del cementerio y luego el registro de exhumación. Entonces, bueno, una vez que el Estado tiene la responsabilidad para cada uno de estos y pasan por todas esas instituciones, todo eso tiene que estar muy bien registrado y documentado porque, bueno, si hay un familiar que con datos que coinciden con alguna de esas cosas, pues se puede llegar hasta dónde estaría enterrado el cuerpo. Por lo tanto, es importante tener muy claro, ¿no? Este camino burocrático de la muerte. Pues y entonces, al analizar toda esa documentación de los años 70, que son más de 5.000 casos de NN de 1970 a 1980 en São Paulo, lo que vemos es que hay un caos de documentación, ¿no? Si por un lado debería producir un montón de documentos con el objetivo de intentar identificar a esas personas NN, por otro, cuando vemos la materialidad, o sea, la documentación y lo que se registra de facto, lo que vemos es un verdadero caos. Es imposible seguir este camino burocrático de la muerte. Entonces, un ejemplo de formas de apuntes, ¿no? En los documentos oficiales es este. Este es el libro del cementerio de Perú, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de un registro de 1972. Entonces lo que está escrito es, fueron sepultadas 11 cajas de distintas comisarías de policía, huesos, que vinieron del Instituto Médico Legal. Entonces,
o sea, ¿qué son estas 11 cajas, no? Huesos, o sea, de quiénes son, cuántos individuos son, de, por qué vinieron de la comisaría de policía y son huesos, o sea, ¿cómo? Es decir, si está, y este es el periodo de personas que estarían posiblemente en la fosa común de Perú. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga, qué tipo de información es esta? ¿No? Es algo imposible, no sabemos ni siquiera cuántos individuos son, de dónde salieron estas cajas y cómo puede ser que en distintas comisarías de policía hayan huesos sueltos por ahí y recogieron cajas y dejaron ahí en el cementerio, ¿no? Y entonces, al cruzar toda esa información, bueno, está en portugués esta diapositiva, pero lo que quiero evidenciar aquí es que al mirar toda esa documentación, sea los libros del cementerio de Perú, donde hemos clasificado todos los casos NN, los informes de necropsias, las declaraciones de óbito, las fotografías, lo que vemos es una negligencia, más que nada, de técnicos, administradores en relación a estas personas, porque nada se cruza, o sea, ni siquiera la misma cantidad en cada una de las series documentales que vemos, o sea, no hay la misma cantidad de personas desconocidas en el cementerio de Perú como no hay, y no hay la misma cantidad de informes de necropsia, así como no hay la misma cantidad de declaraciones de óbito y ni de fotografías de víctimas. Y en las fotografías, por ejemplo, veíamos que más que sacar la foto, muchas veces veíamos una foto que se sacaba solo la mitad, o sea, la negligencia era del rostro de la persona. O sea, la negligencia llegaba a un punto de que se está haciendo el trabajo, pero de cualquier manera, solo para cumplir este trabajo y dar como un aire de legalidad en un esfuerzo o un intento de identificación que en realidad no existe. Y eso obviamente se entrecruza con este tipo de categoría de personas que a estos técnicos, a estos administradores entienden que nadie les va a buscar. Porque son personas sin techo, son personas que, bueno, murieron de caos en la calle o, en fin. Entonces, eso me llamó muchísima la atención cuando estaba trabajando como forense. Y a partir de ahí empecé a trabajar en el doctorado un poco buscando entender qué tipo de desaparición es esa que estamos hablando, ¿no? Es qué tipo de esa otra desaparición, que no es la desaparición forzada de personas, donde hay agentes del Estado que van ahí y secuestran a la persona en su casa, o que llevan a la comisaría de policía y esa persona simplemente desaparece. Estamos hablando de un tipo de desaparición casi como por una cierta omisión del Estado, ¿no? En sus mínimos esfuerzos de intentar generar lo mínimo de información. Entonces, lo que se ve, por ejemplo, en los informes de necropsia, es que la poca información que hay, sea el lugar de encuentro del cadáver, ella simplemente no está puesta ahí. O sea, obviamente sabemos que las condiciones de preservación, etcétera, etcétera, pueden alterar y no siempre vamos a tener toda la información, pero informaciones básicas, como por ejemplo el lugar de encuentro del cadáver o la descripción básica de las ropas, o sea, esto se ve que casi no hay. Y eso es lo que y os voy a enseñar una cosa muy específica. Entonces, al mirar, por ejemplo, la descripción de las prendas de los casos NN, de todos esos casos, de 5.000 casos a lo largo de los años 70 en la dictadura, durante la dictadura brasileña, lo que se ve es que de estas 5.000 entradas, 40% está descrito directamente como desnudo. Y, y obviamente eso me llamó muchísima la atención, que era un número que me parecía muy grande. O sea, había algunos que estaban solo con la parte de arriba, otros solo con la de abajo y otros con algún tipo de descripción de ropas. A partir de ahí intenté un poco trabajar más la información y mirar los tipos de cómo se estaba describiendo, ¿no? Estas prendas. Y aquí, como podéis ver, bueno, aquí en esta otra podéis ver que está en inglés y portugués, ¿no? Con la traducción. Pero aunque tenga la descripción de las ropas, lo que se ve es que son descripciones completamente genéricas. O sea, cuando estamos intentando describir un caso NN, si tienes una información, un detalle, aunque sea de la marca, un detalle en la ropa, esto ayuda mucho, especialmente a los familiares. Bueno, este es un dato que te individualiza, ¿no? Pero
sin embargo, en las descripciones lo que se ve es como cosas muy genéricas, como por ejemplo pantalón azul o pantalón gris o zapatos de cuero negro, ¿no? O sea, nada, o sea, no tenemos nada que pueda ayudar, por ejemplo, como algo más individualizante. Eso en los casos de alguna descripción de prendas. Si vemos, por ejemplo, los casos de desnudo, yo puse también algunos, por ejemplo, que había como sábana o ausentes. Entonces busqué todas las palabras que se utilizaban en estos informes de necropsia. Y, por ejemplo, lo que se ve son palabras como, por ejemplo, desnudo, periódico, ausente, caja, nada, bolsa, papel. Es decir, es casi como la materialización de lo que se consideran esas personas. Obviamente, como he dicho antes, las condiciones de preservación del encuentro del cuerpo van a, obviamente, influenciar en la manera como puedes describir o no. Pero, por ejemplo, de todos los casos que he analizado, 95% no tiene ninguna descripción de objeto personal. O sea, ninguna descripción de objeto personal. Es que eso llama muchísima la atención porque, por ejemplo, los zapatos mismo, no hay ninguna con la talla, que es algo que, por ejemplo, no es muy difícil, ¿no? O ninguna con la marca. Hay un caso que he encontrado, dos casos que he encontrado donde había la marca del zapato en todos los años 70, lo que es muchísimo, muy poco, ¿no? Obviamente. Y es un caso donde se describe una bota de una marca que se llama Borzeguin. Es una bota militar. Entonces, lo que me llama la atención es que cuando hay algún tipo de distinción en términos de clase, ahí sí hay una descripción con más cuidado. Ahí sí hay una descripción con la marca, ¿no? Y ahí hay un cuidado de los técnicos de que esa persona a lo mejor puede ser importante, ¿no? Entre comillas. Puede ser una persona que hay que tomar más cuidado y así hay que cuidar el cuerpo mejor. Entonces, lo que se ve ahí es cómo se entrecruzan estas categorías relacionadas a clase, raza y género en este contexto de los casos NN. Entonces, un poco, ¿no? Pensando cómo estamos hablando de un proceso donde el propio Estado y las propias instituciones están desnudando los cuerpos, ¿no? Como este grupo de técnicos, administradores, empleados que son parte del régimen, utiliza un sistema complejo y serpenteante en el sentido que es un laberinto, ¿no? Con un montón de vacíos y crean un poco esa técnica de desaparecer a través de la burocracia. Es decir, una persona que muere como NN, es muy difícil que esta persona sea identificada, porque la poca información que hay en el momento de que esta persona muere y el cuerpo es encontrado, pues las propias instituciones hacen la labor de disminuir con la información, la poca que hay, ¿no? Hay una relación inversa en este proceso. En la medida que hay un aumento de documentos, hay una disminución de objetos, ropas y otros elementos que pueden ayudar a la identificación. Y así, y bueno, y la conclusión es un poco que en este contexto es donde ponen estos que eran opositores del régimen, o sea, los guerrilleros que estaban luchando contra la dictadura, entran dentro de ese sistema que ya estaba funcionando perfectamente de desaparición. Entonces, se generan informes de necropsia falsos a una persona que murió en la lucha contra la policía y bueno, y entra dentro de este proceso y el propio régimen utiliza un poco esta máquina, ¿no? Ya que desaparece con las personas y los opositores del régimen entran en esta máquina que ya estaba en operación, ¿no? Y que se complejiza durante la dictadura. Y mi pregunta era un poco si esta negligencia o si esta omisión se puede ver hasta el día de hoy en el contexto brasileño también, ¿no? Entonces quería en la misma ciudad de São Paulo mirar si aún estas formas de desaparición se pueden identificar y si aún hay eso en el contexto contemporáneo. Y ahí
utilizo como un estudio de caso un contexto del año 2018, o sea, que está relacionado a políticas neoliberales y esta pérdida de identidades. Entonces, analizo un cementerio también en la ciudad de São Paulo, un cementerio que está en el medio de la ciudad, como podéis ver. O sea, aquí es el mapa del cementerio y es un cementerio que está ya con su capacidad, ¿no? O sea, está alrededor de toda la ciudad. Y es un cementerio del comienzo del siglo XX que sigue activo, es el cementerio Cuarta Parada. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar en este contexto porque había un interés, bueno, que ya se cumplió, ¿no? Después de 4 años, de privatización de los cementerios públicos de la ciudad de São Paulo. Entonces, dentro de esta política neoliberal del del mayor, del, del administrador, era un poco esta política de privatización de todos los equipamientos públicos de la ciudad de São Paulo, sean los campos de fútbol, o sea, los estadios de fútbol, los parques, y ahí, sumado a todo eso, los cementerios públicos. Entonces había un interés de transformar estos cementerios y todos esos equipamientos de la ciudad en interesantes para los empresarios invertir. Y uno de los cementerios que ellos querían era este cementerio, que es el cementerio público Cuarta Parada. Bueno, solo para tener una idea, el problema empieza porque el ayuntamiento quiere cremar más o menos, ellos decían 1.400 400 individuos que estaban en un osario colectivo y que querían cremar para dar espacio a nuevas sepulturas, porque el cementerio ya estaba completamente ocupado, algo que pasa en las grandes ciudades. Me imagino que en Ciudad de México también pasará eso y en São Paulo también, ¿no? O sea, son cementerios que ya tienen su capacidad casi agotada, están completamente poblados y había este interés de hacer la cremación de estos 1.400 individuos de este osario colectivo. El problema ahí es que no sabían muy bien quiénes eran las personas que estaban en este osario colectivo, o sea, no sabían la identidad de esas personas, lo que es bastante complejo en un contexto de Brasil, como os dije, donde actualmente desaparecen más de 80.000 personas al año, o sea, entonces son reportadas, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo puede ser que tú tengas el objetivo de cremar personas que están enterradas ahí sin saber la identidad de ellas? Bueno. Entonces, claro, obviamente todo este interés, ¿no?, del ayuntamiento de hacer esta cremación masiva estaba relacionado también con esta política neoliberal. Es decir, aquí es una tabla de valores de las concesiones de las sepulturas en los cementerios. Y este cementerio es de los que cada sepultura puede costar muchísimo ahora mismo. Entonces, una vez que se abren espacios, eso pasa a ser interesante para los empresarios, porque a cada sepultura van a lucrar más o menos, o sea, cada sepultura cuesta más o menos $5.000. Entonces, lo que podría ser interesante para los empresarios que quieren invertir en ese tipo de negocio, ¿no?, que son los cementerios. Sin embargo, los patios generales, que son para la población más económicamente, para población que no tiene dinero, pues cuesta 132 reais, que ahora mismo creo que son como 25 dólares, una cosa así. O sea, la diferencia es brutal, ¿no? Entonces, y obviamente los patios generales son para las personas que no tienen condiciones de pagar una sepultura y por lo tanto se ofrecen esto. Y claro, las personas que estaban en ese osario colectivo venían de estos patios generales. No eran las personas que venían de estas sepulturas que cada una cuesta $5.000. Y eso se suma también a un esfuerzo del ayuntamiento de poner en las redes sociales, en los periódicos, un poco esta situación como si fuera de que el ayuntamiento no tiene capacidad de gestión acerca de estos cementerios. Entonces, si
miras en los periódicos ese tipo de cosas que va apareciendo, ¿no? Empresarios ven el potencial en la concesión, que en realidad es la palabra bonita para privatización, ¿no? De los cementerios. O familiares sorprendidos por robos en cementerio. Ladrones roban lápidas de cementerios en la zona este de São Paulo, que es de este cementerio. El servicio funerario, que es el servicio que cuida de los cementerios públicos de São Paulo, es el peor del ayuntamiento, dice el propio Bruno Covas. El cementerio Cuarta Parada está cubierto de maleza y destrozado. O sea, hay como un esfuerzo también de generar esta situación de que, bueno, el Estado no puede gestionar estos cementerios, hay que privatizarlos, porque ahora mismo el Estado no puede lidiar con eso. Entonces, y luego se ve, obviamente, como sabéis bien, un cementerio también es muy reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y este cementerio también, esta es una sepultura de este patio general, es una de las que sobró. Y como podéis ver la situación, y luego las sepulturas estas que cuestan $5,000 y cómo se generan grandes mausoleos y todo eso, ¿no? Y eso todo en el mismo cementerio. Es interesante también porque los cementerios públicos de São Paulo, casi ninguno de ellos tenía mapas oficiales. Por ejemplo, en el cementerio de Perú, el mapa que se utilizaba por los sepultureros, por la administración, era un mapa producido por los propios sepultureros en una cosa de cartón que ellos dibujaron ellos mismos para poder dar una respuesta y controlar quién había pago, o sea, quién había hecho el jardín, quién había cuidado tal, que era su única manera de tener un poco esto controlado, o sea, que eran los propios sepultureros que lo hicieron. Sin embargo, con la creación, con este esfuerzo de privatización e interés del ayuntamiento de vender, ¿no?, estos cementerios, de la nada, en un esfuerzo de 6 meses, todos los cementerios ya tenían mapas de cementerio, de sus mapas, ¿no? Y como podéis ver, este es un mapa del cementerio de Cuarta Parada. Y lo que es interesante es ver como, por ejemplo, estas áreas edificadas, o sea, las construcciones, como veis, está de color rosa, ¿no? O sea, y el osario, no sé si podéis ver la flechita de mi, ¿no? ¿Sí? Sí se ve, sí se ve, sí Sí, se ve, Marcelo. bueno, el osario estaría justo aquí, pero obviamente como esto no interesa al ayuntamiento evidenciar porque es un problema, entonces no está aquí. Entonces hay un mapa que se crea en este año y no está registrado, o sea, no se ve aquí el osario colectivo que tiene el interés de sacar todos los restos humanos que hay ahí, cremar y dar espacio a nuevas sepulturas, ¿no? Bueno, lo que se ve es que todos estos que están en este osario, que está justo aquí, como podéis ver la estructura aquí rectangular, es un osario que fue construido para recibir las personas que vienen de este patio general, que este patio general creado en 1977. Aquí es una foto de este osario colectivo que de primeras, como podéis ver, solo por tener una idea de que si ese osario estaba lleno, sin capacidad ninguna de poner ni un individuo más, o sea, ya la cuenta del ayuntamiento ya estaba equivocado, porque haciendo un cálculo muy sencillo entre volumen y las dimensiones del osario y la manera y las bolsas que se utilizan, ¿no?, para los restos humanos, como mínimo habría que tener 5,000 a 6,000 bolsas de plástico, o sea, o 5,000, 6,000 individuos ahí en este osario, y no 1,400 como el ayuntamiento decía, ¿no? Entonces ya para ver un poco este caos donde ni siquiera sabían la cantidad de individuos que había en este osario y que querían cremar, o sea, que es decir, es casi como que estas personas no valían nada en vida, pero en la muerte pasan a valer una vez que son eliminadas y ahí este espacio pasa a ser interesante para el capital, ¿no? Bueno, haciendo un poco el trabajo de volver a la documentación del cementerio y mirar
los libros del cementerio para ver por lo menos si es posible en el registro de los libros, saber quiénes son las personas que están en este osario, porque bueno, según la manera como debería ser, es que si toda la movimentación del cuerpo y de los restos humanos tiene que estar registrado en este libro, ¿no? Si es exhumado y llevado a no sé dónde, a otro cementerio, todo eso tiene que estar registrado en este libro, la ubicación, dónde está enterrado, etc. Y entonces mi esfuerzo fue en el sentido de mirar estos libros y ver si por lo menos era posible hacer una lista de quiénes son las personas que están en ese osario. Y mirando todos los libros, y donde se ve que hay el registro del osario general de este patio, se puede sumar una cantidad de 233 entradas individuales, es decir, casi nada de lo que efectivamente hay ahí, ¿no? En este osario. Son estos osarios que son subterráneos, que en São Paulo casi todos lo son. No sé si en México también es así, pero es interesante también para pensar que son osarios subterráneos, es decir, para no perturbar la visión de la gente, ¿no? De la situación en que se encuentran estos osarios. Y aquí es un poco un dibujo que hice para visualizar un poco lo que es, ¿no? Esta caja de hormigón que vemos, que parece simplemente una plataforma, en realidad oculta una cantidad inmensa de gente que el Estado no tiene ni la más remota idea de quiénes son y cuántos son, ¿no? Entonces, después, una vez que vi que por los libros del cementerio era imposible hacer eso y intentar recuperar la identidad de esas personas, intenté hacer un trabajo de mirar la materialidad, es decir, abrir el osario y mirar si por lo menos en cada bolsa de esas se podría ver algún tipo de etiqueta, algún tipo de identificación, de número que pudiera pues relacionar el caso con el individuo, ¿no? Y obviamente cuando abres el osario, como podéis ver, está lleno hasta la puerta, ¿no? O sea, no hay espacio, o sea, era imposible que yo, por ejemplo, hiciera la totalidad de eso, ¿no? Y entonces hice una muestra de las 100 primeras que deberían estar en mejores condiciones, porque serían las últimas, ¿no? Las más recientes, digamos. Y hice una muestra de, bueno, de los tipos de bolsas, de las condiciones que estaban, si estaban abiertas, cerradas, bueno, no hace falta, como podéis ver en las propias fotos, de que las bolsas estaban rotas, había mucha mezcla, habían huesos sueltos y que había ni siquiera una padronización de las bolsas, había estas bolsas de basura clásicas negras, hasta las cajas de exhumación que conocemos. En fin, hay una variedad, no solo de estos plásticos que parece ser el fin, ¿no? O sea, la última cosa que queda. Bueno, y lo que vi es que no había ninguna etiqueta, no había nada o no había ningún tipo de la muestra de 100 casos que saqué del osario, habían solo 3 donde había la etiqueta con la identificación. En relación a estos 3 casos que se pueden identificar en el osario colectivo, yo volví al libro de defunciones del cementerio para ver si aparecía, si había el registro de que ellas fueron al osario. Y cuando vas a estos nombres con el número, etcétera, etcétera, lo que ves es que no hay el registro de que fueron exhumadas. Entonces, sí, por ejemplo, un familiar va allí y busca a esta persona, por el registro del libro, van a pensar que está inhumada en la cuadra 98, en la segunda a la izquierda. Es decir, siendo que yo vi ahí que está en el osario, o sea, lo que vi en la materialidad ahí en el osario no coincidía con lo que estaba en el libro del cementerio, ¿no? Bueno, eso todo para decir un poco cómo esta cremación personifica la etapa final de eliminación por omisión por parte del Estado, ¿no? Esta casi negligencia por parte de una institución que pierde la identidad y ubicación de las personas enterradas bajo su responsabilidad, ¿no?
Y estos restos humanos, como he dicho, solo son rentables cuando son eliminados por cremación y así se pueden vender los terrenos que ocupaban antes. Y todo eso para decir que muchas veces naturalizamos, ¿no? Osarios, estos patios generales de NN, y que estas arbitrariedades no son arbitrarias, más bien son deliberadas y producidos sistemáticamente por los mismos mecanismos que estarían destinados a cuidar de esta población. Bueno, y algunas reflexiones de eso, ¿no? O sea, las políticas neoliberales y el interés por la privatización de estos cementerios, que son los más caros de la ciudad de São Paulo, han extendido esta desaparición en el abandono con el tratamiento de estos restos humanos óseos. Estas personas que se encuentran en el osario colectivo del cementerio Cuarta Parada venían de una sección general, ¿no? Que era para personas, generalmente trabajadores, que tenían una identidad cuando fueron enterrados, pero en el proceso dentro de una única institución, o sea, que es el cementerio, perdieron la identidad y relación con los restos humanos en el propio cementerio. Esto nos permite pensar en esta extensión de la práctica vinculada a los intereses actuales de esas políticas privatizadoras para sacar los cuerpos de esas personas y dar nuevos espacios y hacer esos cementerios atractivos a los empresarios. Como dije, ¿no? En el comienzo, una sepultura en este cementerio cuesta 20.000, que es más o menos $5.000. O sea, imagina, eliminando toda esa cantidad de gente, la cantidad de espacios nuevos que se pueden vender, ¿no? Bueno, solo para terminar esta historia, estos cementerios sí fueron concedidos por el interés privado, lo que es muy complejo, porque si por un lado podemos acompañar, podemos fiscalizar o podemos evidenciar esas cosas y demandar del Estado ciertas políticas en los cementerios públicos. Una vez que son cementerios privados se queda todo mucho más difícil, ¿no? Y en un contexto, de nuevo, hay que repetir, o sea, hay que decir de nuevo, en un contexto de un país donde hay innúmeros casos de desapariciones, innúmeros casos de violencia de Estado, de asesinatos por la policía, por grupos paramilitares. Estamos hablando de un contexto donde hay una cantidad inmensa y cómo podemos seguir haciendo ese tipo de investigación en contextos donde ahora los cementerios son privatizados, ¿no? Bueno, y todo eso para traer esta reflexión, ¿no? De una arqueología del abandono, que es un poco lo que se ve, que donde propongo 3 espacios muy representativos, que no se limitan a estos espacios, no, pero que me parecen muy representativos en este paisaje necropolítico, ¿no? Donde estas estructuras ocultas forman 2 caras de una misma moneda, o sea, el exceso y estar ocultas. Y eso es interesante porque volviendo un poco a esta reflexión de de normalizar o naturalizar ciertas formas de violencia, ciertas formas de desaparición, ciertas formas de no cuidado o negligencia del Estado, muchas veces también naturalizamos esas estructuras y por eso llamo la atención a esas 3, porque ellas están en esta frontera muy no clara, ¿no? Entre lo que es legal y ilegal, porque los osarios colectivos existen antes del periodo medieval, ¿no? O sea, estamos hablando de estructuras que están en este límite, de lo que estamos hablando de una cierta legalidad y ilegalidad. Y ahí llamo la atención para esos osarios colectivos ocultos, de la foto aquí a mi izquierda, la primera foto, es un osario que ni siquiera se ve, ¿no? Parece un gran jardín. Se ve un poco por las líneas estas, ¿no? Que se ven los límites del osario. Es casi para no perturbar la vista de las personas que pasan por ahí, pero que oculta un abandono del Estado por estas personas. Oculta porque una vez que se abre estos osarios se ve que no es posible identificar un individuo ahí en estos osarios, ¿no? Entonces, por eso os llamo la atención un poco para estos límites entre la legalidad y ilegalidad que persisten en contextos de violencia estructural. Lo mismo para los patio general para casos NN. Bueno, como todos vosotros sabéis muy bien, en un contexto de estos patios
donde enterraron miles de personas a lo largo de décadas. Obviamente, si excavamos aquí, vamos a encontrar sí o sí un cuerpo, restos humanos. Pero para encontrar una persona específica es prácticamente imposible. Esta foto del medio es una foto del cementerio de Perú, del patio de NN. Este cementerio existe desde 1970 y entran 6 personas al día como NN en este cementerio. O sea, solo hacer las cuentas, ¿no? De pensar desde 1970 hasta el día de hoy, cuántas personas estarían ahí en este patio que no se ve cualquier división, o sea, división de sepulturas, de cuadra, de nada, ¿no? O sea, entonces si quiero buscar el caso 5.782 del año 75, es imposible, ¿no? O sea, si quiero buscar un caso concreto en este patio, es imposible encontrarlo, ¿no? Entonces, de nuevo, es casi como este espacio que está en el borde de la legalidad y ilegalidad o del abandono, que evidencia en realidad este abandono. Y el último que pongo aquí es algo que no he trabajado, pero que un antropólogo argentino habla muy bien, que es Mariano Perelman, que son los vertederos, donde una vez u otra se encuentran restos humanos, cuerpos ahí, cadáveres, y que son politizados o no a depender de un contexto muy específico, sea de clase, raza, género, y si son expuestos a la media. Si no, pasan por el proceso de nuevo de objetificación y no de humanización de esas personas, ¿no? Y también un poco para llamar la atención de estos que voy a llamar los paisajes necropolíticos, que evidencian esa violencia estructural, esta negligencia del Estado hacia categorías enteras de personas. Y por fin, un poco algo que me llama la atención, que es algo que materializa un poco todo eso que he visto a lo largo de estos contextos, tanto de la dictadura cuanto en el contexto contemporáneo, es la bolsa de basura, ¿no? Esta bolsa que parece que es esa cosa persistente, ¿no? Que sigue y que es la única cosa que se queda en esas fosas comunes y en esos osarios colectivos, que es esa bolsa de basura que si por un lado que es un objeto sin valor y altamente desechable, ¿no? Que es la expresión máxima de la eliminación, ¿no? Material que separa por completo la sociedad de lo que nos parece repugnante, ¿no? O que nos parece que objeto. Entonces, esa, por ejemplo, aquí hay una secuencia de fotos de la fosa común de Perú. Entonces, cuando ella fue abierta, ¿no? Y los sepultadores sacaron las bolsas estas con los restos humanos y como podéis ver, esas bolsas azules. Después, cuando fue llevada a la universidad, pusieron dentro de bolsas de esas de material químico, ¿no? De material infeccioso. Y están en esas bolsas blancas, como podéis ver. Y cuando la universidad abandona los trabajos, los familiares encuentran los restos humanos del caso de Perú en esa situación de la foto del medio, ¿no? O sea, de nuevo, como basura, ¿no? No estaban en la fosa, no estaban bajo tierra, pero estaban ahí. Una de las familias dijo, es casi como si crearan una nueva fosa, porque es lo que veo ahí, ¿no? Y ahí el abandono con estas etiquetas sueltas, bolsas rotas, etc. Bueno, y todo eso para decir un poco de esas continuidades, ¿no? Aquí es una foto muy, que pasó por todos lados durante la pandemia del COVID-19. Es una foto del cementerio público de Manaus durante la pandemia del COVID. Y creo que eso es simplemente por concluir, ¿no? Un poco esa idea de cómo, por ejemplo, el gobierno Bolsonaro, que está, ojalá esté hasta este año solo, eh, eh, ma- eh, material, demuestra esta expresión máxima de lo que es la omisión del Estado, ¿no? Por las personas, que es la construcción de una fosa común para enterrar los muertos por el COVID, y ahí en el cementerio de Manaus, en el estado de Amazonas. Entonces, para pensar un poco estas continuidades de aquello que se normaliza, que se naturaliza, y estas otras formas de desaparición, que muchas veces, que era un poco lo que quería
entender, ¿no? A partir del momento que empecé a reflexionar acerca de este concepto de desaparecido, cuando estaba trabajando con la búsqueda de desaparecidos de la dictadura. Entonces, ¿quién exactamente es desaparecido? ¿Quién no es? O sea, una víctima de un escuadrón de la muerte que era de la policía, son los que están parte de la represión, pero que por la noche, cuando no están trabajando como policía, van ahí y matan, asesinan a jóvenes negros pobres, o sea, no son también víctimas de la dictadura, ¿no? Entonces es un poco para traer esas continuidades. Bueno, creo que es eso. Muchas gracias y me encantaría debatir con vosotros. Espero que haya sido claro y perdón por mis momentos de portuñol, que siempre pasa, no hay que hacer. Muchas gracias, Marcia, muy interesante. Bueno, pues no sé si tengan intervenciones. Adelante. Anaí, por favor. Pues a la doctora Marcia, muchísimas gracias por la exposición. Me ha parecido sumamente interesante y la verdad es que, pues, como me quedo con muchas reflexiones de la presentación que acaba de hacer, recordaba un texto de Zygmunt Bauman que se llama Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias, donde él habla justo de un concepto de los residuos humanos, ¿no? Cómo en los procesos de globalización las personas que son esos parias, que pertenecen a esos grupos de lo desechable, ¿no? De lo que es lo no normalizado, pues se convierten en esos residuos humanos. Y creo que con la presentación queda como muy evidenciado. Eh, y es muy doloroso, ¿no? Porque además es como la pérdida más bien la negación del derecho a la identidad, aún después de perder la vida, ¿no? Estás convertido ni siquiera como en un resto humano, sino en una bolsa de basura que está en un osario ahí en el olvido. Entonces, le agradezco mucho la exposición y pues nada más me quedo como con esa reflexión, ¿no? Que es como muy, muy dolorosa y muy fuerte. Y por eso tan importante el trabajo que está realizando. Ay, muchas Gracias. gracias. Sí, totalmente. O sea, claro, tienes toda la razón. Está muy influenciado por esta reflexión de Sigmund Bauman, totalmente. Y también los trabajos de Judith Butler, ¿no? Pero también de trabajos de antropología de México, de Brasil, que han reflexionado un montón acerca de estas formas de abandono, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención y que me llama mucho, ¿no? Esta palabra abandono, es que son poblaciones o sea, que es pensar un poco cómo se construye la ciudadanía en la muerte, ¿no? Entonces, cómo se construye esta identidad en la muerte. Y lo que me llama la atención es que si por un lado el Estado durante la vida de estas personas las tiene hipercontroladas, es decir, por las instituciones, los servicios sociales, por las comisarías de policía, son poblaciones que están hipercontroladas, ¿no? Con sus huellas dactilares, o sea, con sus fichas. Por otro, cuando mueren, hay un abandono completo del Estado a esas personas, ¿no? Entonces, pensando un poco, bueno, es simplemente una reflexión también, ¿no? De cómo se construye esta ciudadanía en la muerte, que es como el hipercontrol durante la vida y el abandono completo en la muerte. Muy interesante. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Que yo tengo varias preguntas. Bueno, voy a tomar la palabra entonces, ¿no? Pues muy interesante la charla, Marcia. Igual creo que en México también hay muchísima evidencia, digamos, de esta parte que la doctora Carolina Robledo, acá del CIESAS, ha denominado pues justo la basurización, ¿no? De la parte de los cuerpos de las personas no identificadas. Es como se ve un patrón persistente y como lo podemos ver, creo que es inclusive un factor que pues trasciende fronteras, ¿no? O sea, me parece que es una parte, como tú lo llamas, bueno, o que algunos también defendemos, una expresión directa de estas políticas, pues sí, neoliberales, ¿no? De un modelo económico, eso, que no solamente repercute en
en la parte de un trabajo digno, del acceso a salud, sino también en la muerte, ¿no? En los derechos post-mortem que regularmente nunca se, se vela por ellos, ¿no? Nunca se hace que, digamos, una persona pueda ser identificada con todo esto que tú también reflexionas, ¿no? La gran cantidad de información que uno durante toda su vida puede ir generando. Entonces, pues bueno, acá en varios panteones igual justo se ha visto este patrón, ¿no? O sea, hay mucha evidencia, es así, por todos lados tú lo puedes tener, ¿no? Puede ser, pues, digamos, como casos muy concretos, pero también pueden ser cosas así horribles como lo que nos has descrito. Y bueno, para algunos autores también en Latinoamérica, Marcia, ha sido, pues como, bueno, han llevado esta reflexión a decir que esa forma de desaparición administrativa que algunos le han dicho, la han caracterizado directamente como una desaparición forzada, ya que el cuerpo está en tutela del Estado y pues el Estado no garantiza que estos cuerpos, por ejemplo, pues no estén ese almacenaje es totalmente correcto para cualquier norma forense en el mundo, ¿no? Sin embargo, se sigue haciendo. Por ejemplo, el utilizar esas bolsas que se rompen y descontextualizan los cuerpos, eso es negligencia, como tú lo has bien dicho, pero además, te digo, para muchos autores también, y yo creo que me adscribo a ese punto, me parece una forma de desaparición también del Estado, ¿no? Entonces, no sé tú qué reflexión tuvieras de eso, en dónde te posicionas, digamos, en esa parte, porque, pues bueno, se me hace que es un patrón sistemático que puede ser caracterizable, tipificable como un delito inclusive en el orden judicial de muchos países, y que bueno, también podría en algún momento ser parte justamente de este registro y documentación que la arqueología puede hacer para caracterizar ese tipo de fenómenos también, y decir, oigan, aquí hay un patrón de desaparición específico, y también debe de ser castigado de alguna manera, ¿no? No nada más en el ámbito administrativo, debería de trascender a que esto no suceda, ¿no? Porque pues estamos contribuyendo a otro patrón de desaparición más de los muchos que ya tenemos, ¿no? Pues esa es la reflexión, no sé tú cómo posicionas, ¿te parece que sea una desaparición también, pues nada más administrativa, negligencia, o sea, ¿dónde también poner ese límite para presionar nuevas políticas públicas también, ¿no? Claro, eso tú tienes completa razón. O sea, no sé bien si te puedo contestar esta pregunta porque es bueno, creo que el concepto, el viajó, ¿no? En el sentido, como dice, ¿no? Como Edward Said llama, cuando traveling, esas teorías que viajan, ¿no? De un concepto que viaja al final y que va teniendo distintas apropiaciones a lo largo del tiempo. El propio concepto de desaparecido viaja, ¿no? Y se utiliza en distintos contextos en todo el mundo, ¿no? Entonces, hay muchos autores que hablan, ¿no? De este concepto primero, ¿no? Del desaparecido y van ahí a volver a Argentina, ¿no? Como primera comprensión del desaparecido y que después eso se viaja a distintos lugares del mundo, ¿no? Tal como lo que es la antropología forense, etcétera, etcétera. Entonces yo creo también que eh, tipificar en el sentido es muy importante y ahí estoy de acuerdo contigo, que estamos hablando de desaparición forzada, sí, porque estamos hablando de algo que persiste, es una política deliberada, sistemática y que persiste y que se ve de manera sistemática a lo largo del tiempo. Entonces, sí, y una vez que están sobre tutela del Estado, estamos hablando de una violencia de Estado hacia estas personas, ¿no? En su trato post-mortem. Entonces, sí, lo clasificaría así, y creo que la arqueología tiene este potencial, efectivamente, de evidenciar cómo no estamos hablando de un contexto específico, sino de una práctica sistemática deliberada del Estado, ¿no? Y por eso también a mí me llamaba mucho eso de buscar esas formas de violencia que son formas de violencia estructural vinculadas al racismo, al clasismo, ¿no? Y al sexismo. Ah, Entonces, genial. ¿cómo podemos ver a partir de ahí y desnaturalizarlas y ver como algo que no debería suceder, como tú mismo dijiste, ¿no? Y evidenciar esto no debería suceder, estos osarios no pueden estar así, porque eso es una forma de violencia, eso es una manera de desaparecer,
¿no? Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo de clasificar como desaparición forzada, porque creo que estos conceptos tienen que viajar, tienen que viajar y ser apropiados, y creo que cada vez más, especialmente los familiares de desaparecidos, se han apropiado cada vez más de esos conceptos, ¿no? Y creo que no tiene sentido mantenerlos desde el concepto primero original de Argentina, de Chile, del desaparecido como tal, que era aquel que luchaba contra la dictadura, era parte de la guerrilla, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de formas de violencia de Estado, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, Marcia. Mi comentario es este, que es algo muy personal. A ver, me quedo con una reflexión para mis adentros. ¿Sabes? Que no, Marcia, que yo siento que hay una brecha grande del conocimiento y estudio desde México hacia el Brasil. O sea, nos enteramos mucho en México y nos lo pasamos estudiando temas sobre, no sé, lo que tiene que ver con desaparición específicamente, pero también lo diría en general, a lo que ha sucedido en Argentina, en Chile, el Perú, Colombia, Guatemala y por supuesto México, pero no nos asomamos a ver qué pasó con temas de represión en Brasil, qué pasó, cuántos desaparecidos hubo, cómo se ha resuelto, si es que se resolvió algo, cómo se está trabajando con las fosas comunes, como nos has explicado ahora, o si se trabaja o tal. Yo me quedo con esa reflexión, dije, vaya, yo no había pensado en Brasil. No sé qué dirán los demás, pero creo que quizás el tema de que allá hablan portugués o eso, no sé, el resto de Latinoamérica, ¿por qué nos apartamos tanto de lo que sucede en Brasil? Esa es mi reflexión, ¿eh? Y me ha quedado, pues, para mí es muy interesante enterarme de estos fenómenos que son tan comunes en México, ¿no? Um, Nuestras fosas muy fácilmente se vuelven en fosas comunes por las prácticas que tenemos. Y las fosas comunes que están siendo dedicadas a eso, también está muy difícil de documentar y de ir identificando. Algo se está haciendo por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero es tan grande el trabajo que seguramente es una brecha muy chiquita la que aún se ha avanzado aquí en México. No sé si ya te habrá comentado Mirza o tú estarás enterada, pero durante pandemia el INEGI, nuestro servicio oficial de revisión estadística mexicano, se puso a hacer conteo de cuántas panteones tenemos a nivel nacional y me parece que es el primer conteo serio que tenemos sobre cuantificación de lo que somos y con qué disponíamos, pero era precisamente porque había que ver dónde estábamos para poder inhumar personas. Entonces, pues gracias, yo me quedo con mucho aprendizaje de tu conversación esta tarde. Ay, muchas gracias por tu comentario. A mí me hacía mucha ilusión, pues eso, poder charlar con ustedes precisamente porque muchas cosas que leí de México, pues las veía así muy, ¿no? O sea, que hay mucho que hablar del contexto brasileño y pensar junto, ¿no? Con México, porque en realidad hay muchas cosas que son muy comunes, ¿no? A ambos contextos. Y creo que, bueno, creo que lo que comentas tú tiene mucho que ver con la propia historia de cómo se desarrolla en Brasil la antropología forense, ¿no? Que es bastante distinta de los contextos clásicos, digamos, ¿no? De estos que conocemos de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Guatemala, ¿no? Entonces, como dije en el comienzo, es un contexto que tiene una resistencia muy grande desde el parte de los forenses que ya trabajaban allí hacia lo que venía, ¿no? Porque, bueno, si pensamos
en Brasil siempre nos preguntábamos, ¿no? Nosotros que empezamos a trabajar ahí en el contexto de la Comisión Nacional de la Verdad, que cómo puede ser que no creamos un equipo como en Argentina, si uno de los primeros casos más emblemáticos forenses fue en Brasil, que es el caso de Mengele. O sea, que viene Clyde Snow, ¿no?, a Brasil para identificar el caso de Mengele. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros, y cuando se abre la fosa común de Perús, que es en 1990, estaba Clyde Snow, estaba el equipo argentino de antropología forense ahí, apoyando a los familiares para que se pudiera hacer la identificación. O sea, entonces, claro, eso nos llamaba mucho la atención que hemos hecho, que mal hemos hecho, ¿no? O sea, y tiene mucho que ver cómo se desarrolla la antropología forense en Brasil, es decir, como hay también un proceso también donde no hubo espacio a la arqueología, o sea, de hecho, hasta el día de hoy, o sea, hasta 2015 no había ni siquiera la consideración de que había que poner arqueólogos para hacer la búsqueda de las fosas. Es decir, no, ni siquiera no había, ¿no? Esta posibilidad. Entonces, en realidad, los primeros arqueólogos que empiezan a trabajar de manera sistemática para la búsqueda es en 2013, porque la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena a Brasil a hacer la búsqueda, ¿no?, de los desaparecidos, pues tiene ahí que tiene que tener un equipo con arqueólogos, geólogos, y ahí el Estado brasileño piensa, tenemos que buscar a esta gente, o sea, ¿no? O sea, hay que poner arqueólogos. Entonces eso obviamente genera, bueno, es cuando de manera más sistemática aparecen arqueólogos a hacer la búsqueda, y eso también implica en la cantidad de identificaciones que hay, porque si desde los 90 estamos haciendo búsquedas no tanto sistemáticas de estos desaparecidos, ¿no? Porque depende, como bien sabéis vosotros, cómo son nuestros contextos, depende, no es una política de Estado, sino una política que depende de cada partido que entra en el poder. Entonces, obviamente, eso no siguió de manera sistemática, pero desde los años 90 hay esfuerzos, ¿no?, de los familiares, obviamente, y de algunos gobiernos, pero, o sea, tenemos una cantidad de identificaciones mínima, o sea, no llega a 10. Y algunas son incluso cuestionables, porque son de los años 90, hecho por superposición, en fin, ¿no? Bastante cuestionable. O sea, es que es una cosa muy lamentable. Por eso. Y ahí creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de fosas en la Amazonía. Bueno, puedo pasar un día entero contando, ¿no?, mis dramas, pero son búsquedas que duran 7 días, son expediciones que hacen durante 7 días en un contexto donde cubre la Amazonía y 3 estados brasileños. Y son 7 días de trabajo de campo, tú no vas a encontrar ni, o sea, nada, cero, ¿no? O sea, entonces se moviliza toda una parafernalia de gentes, ejército y no sé quién, para luego, en realidad no estás haciendo nada, porque es un trabajo que tienes que estar ahí meses, ¿no? De manera sistemática prospectando. Entonces eso, pues creo que en Brasil aún sigue. Y bueno, como dije, no es una política de Estado. Tenemos una comisión especial de muertos y desaparecidos políticos que fue creada en los años 90, pero que nunca tuvo presupuesto para hacer las búsquedas, ¿no? Entonces sí se crea, pero y ahora en el gobierno que tenemos de extrema derecha, ¿no?, que apoya la dictadura, etcétera, etcétera, que es de Bolsonaro, pues cuando entra Bolsonaro en el poder, él pone un militar para presidir esta comisión. O sea, ella existe, pero no de facto, ¿no? O sea, está ahí, pero no se hace nada. Entonces, claro, al final tiene mucho que ver con un poco este histórico, ¿no?, de los trabajos forenses en Brasil. Y al nunca haber creado un equipo independiente, esto se queda básicamente hecho por el Estado, y quien el Estado y sus distintos organismos decide escoger para hacer el trabajo. Sí. Sí, muy sorprendente que se hacen tan pocas identificaciones. No, es Muy súper triste, no. Y bueno, y ahí es
triste en el sentido de que, claro, tenemos un montón de fosas del contexto de ahora. O sea, en Sao Paulo encontraron un montón de fosas en vertederos y no hay gente para hacer bien este trabajo. Muchas gracias. A ti. Bueno, el doctor Willy dice que no puede resolver lo del sonido, pero después también puedo compartirle si quieres tu email para que pueda tener interacción contigo. Claro. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión. Si no, pues creo que ya no hay nada más, Marcia, y pues bueno, te agradecemos mucho. Te voy a proyectar la constancia que te hicimos, te la voy a hacer llegar. La Muchas firma gracias. la doctora Zoraida, y pues nada, te agradecemos mucho tu tiempo. Marcia también es autora del libro pues, de avances de antropología, donde también presentó un capítulo, y ahora también estamos tratando, Marcia, de hacer justamente este mismo ejercicio, digamos, pero para arqueología, así que te vamos a volver a invitar a que justamente sigas, pues, un poco presentando los resultados, ¿no? Que me parecen muy, muy importantes, y este tema me parece también fundamental. Así que pronto también te vamos a molestar para que sigas Por escribiendo con favor. nosotros. Sí, y dejo, bueno, no, creo que no dejé proyectado, pero Misha tiene mi contacto y cualquier cosa estoy a disposición. Muchas gracias. Marcia, muchísimas gracias, y bueno, gracias a todos por la atención también al seminario. Muchas gracias.